Muy buenas noches y muy buenos días a todo este país y al mundo enterito. Y a Juan TH como todos los días. Aquí está, ¿qué hay? Bueno, Cuéntame. aquí estamos con la última del día, digamos que la noticia del día. Temprano en la noche se produjo, ¿sí? Sí, la noticia del día es sin duda la decisión de colocar a Margarita Cedeño de Fernández. Técnicamente de Fernández. Bueno, Solo técnicamente. Todavía sigue siendo así. Sí. Como la candidata vicepresidencial con Gonzalo Castillo. Ajá. Y eso, por supuesto, trae toda clase de conjeturas, toda clase de comentarios. Y sobre todo los efectos internos que eso tiene. En gente como merecedoras de esa candidatura dentro del PLD, como Domínguez Brito, como Andrés Navarro, como el mismo Pechito, Pared Pérez, y otros que se fajaron, fueron acelerados por Danilo en sus aspiraciones presidenciales, lo dejó plantado primero con Gonzalo y ahora los deja también de lado con la candidatura vicepresidencial. Sí, así es. Eso tiene, el primer impacto es hacia lo interno. Eso va a acelerar a mucha gente adentro. Bueno, ahí está en pantalla precisamente Gonzalo Castillo. Ahí está, sí. Eso es durante la Asamblea Nacional de Dirigentes que se hizo hoy y entonces se tomó esa decisión. Si usted me pregunta a mí, yo le diría con toda honestidad que creo que es una decisión muy errónea, aunque creo que detrás de eso está la propia Margarita Cedeño, que aspira a ser ella la candidata. Ella misma. Como él no prende, como él no avanza, como las encuestas siguen colocándolo en un lugar lejano con relación a Luis Abinader, pues ya veremos lo que ocurre más adelante. Y es muy probable, más allá de lo que hayan dicho algunas encuestas sobre la popularidad de Margarita, es muy probable que esa decisión sea tomada en función de Leonel Fernández. No, y que además una cosa es simpatía y otra cosa es intención de votos. Intención de votos. Son cosas totalmente distintas en la política. Ajá. Yo creo que eso le ha creado un problema, como bien tú señalas, un problema serio al PLD. Claro. Y de cara a la población, creo que no lo va a ver bien el hecho de que la esposa del expresidente Fernández, a quien él hizo primera dama, con todos los poderes del mundo, y luego hizo vicepresidenta de la República, ahora esté en su contra, siendo su esposa, la madre de su hija. Y no creo que eso de cara a la población normal y común, pues se vea bien, porque los valores que ella está, la gente no lo ve bien. Los valores que ella está transmitiendo son contrarios a lo que ella misma predicó. A los valores de la misma sociedad. Claro. Ella misma mantuvo la campaña, tus valores hacen una mejor sociedad. Claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus valores? Entonces, pero el mundo tiene que estar asombrado. ¿Cómo? Que la esposa de uno de los principales opositores, candidata a vicepresidente. No. La gente, en el mundo, en el resto del mundo, le va a ser difícil entender eso. Sí, entonces tienes dos candidatos malos, porque Gonzalo es un mal candidato. Y ella, ustedes lo van a ver, yo siempre he dicho, siempre, durante años, que ella es un bluff. Sí, no, y va a ver, usted lo va a ver ahora. La reacción de rechazo es inevitable, indudablemente. Repito, hubiera sido más racional, en términos de ejercicio de la inteligencia política, usted escoger a una de esas figuras que tuvieron... Francisco Domínguez Brito, que fue el quien más cerca estuvo en las encuestas. Y que ganó las encuestas internas, por ejemplo. Entonces hay gente de mayor, primero de mayor oficio político en el PLD y de mayor prestancia, claro. Por supuesto, que hubieran hecho posiblemente un mejor desempeño en ese sentido. Pero van de error en error. ¿No pegan una? No, definitivamente. Yo sé que estrategas son esto. Y por otra parte, pues... la marcha de ayer. Tenemos que darle espacio a la marcha de ayer. La marcha de ayer. Eso fue impresionante. Y los cacerolazos. Sí. Vámonos con la marcha de ayer. Vamos a ver. Que muchos periódicos quisieron ignorar. No, la ignoraron. No es que quisieron, la ignoraron. Vamos a ver esa marcha en la que, por cierto, estuvimos nosotros dos allí, como, qué sé yo, posiblemente unas 400,000 personas. Había mucha gente. Mucha gente. Hacía tiempo que yo no veía uno de los eventos políticos de mayor masificación que yo he visto en este país. Comparable, tal vez, con aquel cierre de campaña de Salvador Jorge Blanco en la explanada del Estadio Quisqueya, que fue también memorable, la cantidad de gente, por supuesto.
pero esto fue impresionante. Juan, cuando la vanguardia llegó al malecón, la vanguardia de la marcha, todavía en la 27 había gente que no había empezado a caminar, todavía. Estamos hablando de una distancia de aproximadamente unos 2 kilómetros, más o menos. O sea, fue ver un acontecimiento, para mí, sin precedente en este país, esa marcha. Al PRM le pasó una cosa por ingenuo. Por ingenuo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? La Fuerza del Pueblo copó desde muy temprano. Muy temprano, cuando yo llegué, la Máximo Gómez con 27 de febrero. Muy temprano. Y llevó cientos de banderas. Sí. De banderas. Y dos bocinones de estos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente del PRM entonces fueron a la Kennedy con Máximo Gómez, una distancia muy lejos. Claro. Y cuando comenzó la marcha, los que iban delante era la gente de Leonel Fernández con todas sus banderas. Claro. Luis Abinader había recomendado a la gente en un tuit que no llevaran banderas, para hacerlo lo menos campaña electoral. Exactamente. Que no fuera una campaña, aparte de la campaña Sin embargo, electoral. la gente de la Fuerza del Pueblo fueron a hacer una campaña No, electoral. por eso, yo te llamé temprano, Sí, acuérdate. sí. Óyeme, hay que decirle a los organizadores de esto que esto no es un acto de campaña. Pero Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo hicieron de eso un acto de campaña. Sí, lo hicieron así. Que no lo hizo el PRM. Entonces, ¿qué ocurre? Entre la Máximo Gómez y la Kennedy, por ese tramo, hay una distancia de ¿cuántos metros? Que casi 1 kilómetro. Casi 1 kilómetro. Por lo tanto, se veía en la marcha a Leonel Fernández y su grupo, su Fuerza del Pueblo, totalmente copado de verde. Ajá. Y además muchas de esas fotos fueron manipuladas posteriormente con Claro. otras fotos para hacer ver que la Fuerza del Pueblo era inmensamente mayoría, cuando no era así. Óyeme, la manta inicial que anunciaba, que identificaba el evento, la llevaban ellos. Por supuesto. Sí. Entonces, yo creo que fue un acto de buena fe del PRM y de Luis Abinader, pero de todos modos, como bien tú dices, la marcha fue extraordinaria. Extraordinaria. Y el PRM mostró también en la el mayoría. Parque Independencia, toda esa masa leonelista fue absorbida por esa multitud inmensa del PRM pero y otros partidos. Luis y Leonel Fernández nunca se vieron. No se vieron. No se estrecharon las manos, no estuvieron juntos en ningún momento. No. Ni nada por el estilo. Estaban juntos pero no rebrujados, para decir verdad. Y fue una demostración extraordinaria de civilización política. Sobre todo, no hubo un solo... Nada, ningún tipo de incidente desagradable. Y sin ni pica mucho pollo ni 500 pesos, ¿eh? Así es. Ahí no se estaba dando nada. nada. De eso, ahí nada. Ahí no hubo ningún tipo de clientelismo ni nada de eso. Estaba repartiendo dinero ni nada. Y no hubo ningún trastorno. Y déjeme decirle, ahí no estaban solo la masa de los partidos, ahí había gente del pueblo que llegó. Sí. Sobre todo gente de la parte alta que llegó y se sumó a aquello. Colombo y yo sabemos bien, porque nosotros nos estacionamos, estábamos de pie, pero que nos paramos a ver pasar la marcha. Ahí vimos a Luis, ahí vimos a todo el que pasó por ahí. Veíamos justamente la cantidad de gente humilde que pasaba por allí, gente del pueblo, trabajadores, amas de casa, etcétera. Eso es enteramente cierto. No. Pero mientras eso pasaba... Y aunque yo no estuve en el Parque Independencia, vi las imágenes de aquello y óyeme, aquello fue pero imponente en el Parque Independencia. Y la otra parte, mira, ahí se ve, una cosa. Bueno, mira lo que yo estoy diciendo ahí, las banderas verdes. Sí, claro. Y por el otro lado están los cacerolazos. Gente del Frente Amplio. Sí. Una polémica con Guillermo Moreno, que dijo que no... A mí me parece que eso es ridículo de parte de Guillermo. Para mí eso es una ridiculez. Yo sigo creyendo que Guillermo, como dije... Yo no sé, él tiene una tendencia a aislarse. Yo tengo mucho respeto y cariño a Guillermo, pero con ese discurso y esas actitudes no creo que vaya lejos. Un hombre inteligente, bueno, sin embargo, no tiene esa habilidad política para proyectarse, para proyectar un carisma firme en esta sociedad. Lo que hace es que se aísla cada vez más. Se aísla, se minimiza. Exactamente. Entonces, él, como que la Alianza País debe juntarse y ver reflexivamente qué es lo que buscan, hacia dónde va, porque con esa actitud termina haciéndole el juego al gobierno. Claro. ¿No? Entonces, eso hay que verlo tranquilamente.
Bueno, pues mira, te tengo otra noticia. No, ¿y qué va a decirme de los cacerolazos? Ah, espérate, los cacerolazos, fue Porque, señores, impresionante. eso, miren, Eso fue ni impresionante. cuando Balaguer, No, yo no, nunca había visto un rechazo tan grande Mire las plazas comerciales. a un mire. gobierno. Eso en Ágora, amor, Mira ahí, mira ahora. por ahí. Yo Sí, sí, nunca había visto. en las grandes plazas. Y en las grandes plazas, en los restaurantes. En todos los lados. restaurantes, en Piantini, en Naco, en Evaristo Morales, en En todos los sectores todos de clase lados. media, Perdóname, a la encargada de servicio doméstico de la casa de Danilo la votaron ayer precisamente. no me digas. Porque no te ella creo. cogió un caldero y empezó a tocar también en la casa de Danilo. No te creo. Yo no loca. Ahí tengo el mensaje con fotos y ella hablando de que la Sí. votaron, que le dieron No, pues su mándame eso. dinero. Voy a- Oh, en la casa de Danilo Y también. la encargada de servicio de la casa de Danilo también cogió una cacerola y empezó. No te creo. Sí, te lo voy a mandar. Aquí lo tengo, te lo voy a enviar ahorita. Pero, oye, ¿qué dijo el abogado de Jean Alain Rodríguez? Que sus vecinos están violando sus derechos con los cacerolazos. Ajá, O sea, que tú sabes que en el edificio sí. donde vive Jean Alain, el Procurador General de la República, también estaban con los cacerolazos. Ajá. Y su abogado dice que eso no es posible, que eso no lo pueden hacer porque viola los derechos del procurador. Pero la protesta también es un derecho. Oh, claro, por supuesto. Si bien que sí. tiene derecho a la paz y a la tranquilidad en su casa, también sus vecinos tienen derecho a protestar. No. Miren, en toda esa torre de lujo, Lo que se ve en toda esa este torre, país. hasta la Torre Caney, en la Torre Caney, señores, en la Torre Caney, yo nunca he visto un rechazo, un repudio tan grande hacia un gobierno, ni cuando Balaguer. No, ni cuando Balaguer se veía. No. mucho Estas mejor. marchas multitudinarias, la toma de la Plaza de la Bandera, más estos cacerolazos que van a seguir. Porque esta noche también se produjo uno a las 8 de la noche. Y yo me disgusto uno de estos días dándole ahí. Además, Ya te mandé lo de la encargada de servicio de la casa de Danilo. yo tengo que ver eso. Sí, tú tienes que, si tú quieres, ábrelo de una vez. Mira, Porque hasta en la casa del presidente para que tú sepas. lo repudian. ¿Eh? No más faltaba que Cándida cogiera también un caldero. Aunque, No, esto no tiene madre. Esto hasta hicieron una Aquí me encuentro con quien hasta ayer fue la encargada y trabajadora doméstica de la residencia del apartamento de doña Cándida Montilla y el señor presidente. Doña, ¿por qué fue que la votaron? Porque yo toqué un caldero. tocó un Se caldero. incomodaron con usted y la despidieron. No, por eso. Pero le pagaron sus días laborales y prestados. Sí. Muchas gracias. No, pues eso no puede ser. Eso tiene que ser un chiste. Eso debe ser. Sí, pues, yo cuando yo vi eso me reí. Por supuesto, porque Pero bueno, fue impresionante que Danilo llegando a su casa fuera, uy, óyeme, qué tapón. invadido con todo eso. No, y toda esa torre, toda la gente ahí en la calle tocando, en la calle. Claro, yo que viví Wow. ahí 5 o 6 años, te puedo decir que es un lugar donde la gente no se da a ese tipo de No, prácticas. por eso ahí donde está- Ahí en los restauradores, Ahí están los grandes de eso. claro. Pero óyeme, Y impresionante viste el lo recibimiento. de Nueva York, lo de Washington High, toda esa Perdóname, zona por mi ahí. hija me mandó, Laura me mandó desde Oh. Querétaro la manifestación de los dominicanos en una ciudad del país de México, del centro de México, Querétaro, donde ella En vive. Alemania, en Holanda, en En España. el mundo entero prácticamente. Los dominicanos se movilizaron con los grupos solidarios de cada país. Acorralado por completo. Esto el es gobierno. increíble, pero esto no había habido un acontecimiento después de la guerra de abril que tuviera una proyección internacional como lo ha tenido Lo esto. que te estoy diciendo. Increíble. Yo no sé qué pensará. Increíble. Bueno, ahí dijo tu amigo Marchena Ajá. que Danilo le va a entregar al país, le va a entregar a la nación, a la gente, al pueblo, un país mejor que el que encontró Ajá, por las obras que ha realizado. Así que ya él sabe que se va. claro. El problema de Danilo es insistir en gobernar, en seguir gobernando este país. Sí, ahora ya que- hizo su obra. Ya váyase tranquilo. Váyase hombre. en paz. Váyase en paz. Compadre, váyase en paz. Sí, hombre, sí.
él pudo haber salido de ahí con una aureola. Pudo haber terminado tremenda. mejor. Claro, mucho mejor. Pero Claro. insiste. Y ahora quiere gobernar a través de Gonzalo. Así es. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, habló. El gobierno está abierto al diálogo político-social planteado por el CONEP, la ANGE y la oposición para garantizar que las elecciones sean transparentes. Tú oyes. Y dieron marcha atrás con aquellas tareas persecutorias, ¿verdad? Dejaron en libertad. Así pusieron en libertad al ¿Y coronel. tú sabes a qué se debe eso? Ok. Yo no sé si Pompeo volvió a llamar, pero es probable que desde Washington le enviaran señales. No, ¡Ey, es que váyase al paso! es que no maestro! pegaron una. No. Nadie creyó lo que No, se no, es estaba un haciendo. error tras errores. Hace tiempo que el gobierno no pega una. Increíble. ¿No? Mira, yo lo dije. Yo hubiera puesto en retiro al jefe de la policía, al ministro de las Fuerzas Armadas, al Procurador General de la República. Alguien tendría que pagar todos estos errores. Otra cosa. A Marchena lo hubiera mandado para su casa hace tiempo. Que la Junta Central Electoral explique por qué están imprimiendo 8.100.000 boletas cuando los votantes son 7 millones. Siempre es así. Siempre es así. Sí. Así. Hay gente que está preocupada, está mirando hacia ese hecho. Sí, pero siempre se imprime una cantidad mayor de los votantes, porque ante bueno. cualquier eventualidad. Bueno, ya, ok. Ahora sí entiendo. Bueno, ni hablar. Lo que yo no creo que sean tantas. 8.100.000. Porque son 7 millones, y 7 millones. 7 millones de 400.000 y pico de personas las que Pueden tienen derecho a imprimir votar. un 10% más, o lo Bueno. que sea, pero bueno. En fin, mira, vámonos a una pausa. Bueno, vamos a repetir, que nos lo han pedido, la entrevista con la doctora Cristina Aguiar, experta en Derecho Constitucional, que estuvo por acá la semana pasada. De tal modo que vamos a ver esa entrevista, que me pareció bastante buena, ¿no? Muy buena. Así que volvemos después. Sí, señor. Hoy tenemos una invitada atípica, diría yo, porque es una mujer que trabaja en múltiples territorios del derecho internacional, de los derechos humanos, qué sé yo, tantas cosas ha hecho Cristina Aguiar, ex embajadora dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas, que yo no sé por dónde empezar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, muchas gracias por esta invitación. Yo me siento realmente privilegiada Qué bueno. de poder compartir este espacio con Pues sí. dos periodistas tan prestigiosos Gracias. de nuestro país. Gracias. Vamos Por cierto, Ramón, ¿tiene algún sentido aún las Naciones Unidas? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, si nos Me refiero- colocamos en la te óptica de lo pregunto porque las de Naciones prevención de la guerra total, sí, está jugando un cierto papel. Personalmente, yo entiendo que la hora de gloria de Naciones Unidas quedó atrás, que Naciones Unidas se ha convertido en una maquinaria burocrática que está queriendo impulsar algunas agendas, pero que se ha alejado de esa declaración de fe que es su preámbulo, Claro. y que ha comenzado a desviarse justamente de ese propósito inicial. Y uno de los más, de las desviaciones yo creo que más llama la atención es cada vez que viene una elección de secretario general, y particularmente la última, a pesar de la coalición que se hizo, de que el grupo este que se llaman Los Sabios, donde estaba Kofi Annan, pase a su alma, Mary Robinson, etcétera, hay una serie de personalidades de alcance universal para propugnar que sea una mujer la secretaria general. No se oyó. Y decía, y dice, ¿verdad?
el preámbulo, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, y había una coalición importante de organizaciones de sociedad civil que representan aquí. Sí, yo se lo representan pregunto. los pueblos. Yo se lo pregunto porque mientras a un país, cual que sea, toma decisiones de manera unilaterales, al margen de las decisiones que colectivamente, mayoritariamente decidan los demás países, Sí. entonces no entiendo, porque las Naciones Unidas tienen tantos años, por ejemplo, rechazando el bloqueo económico contra Cuba. Sí. Las Naciones Unidas deciden una cosa y sin embargo Donald Trump sobre el medio ambiente, sobre cualquier cosa, los Estados Unidos, sí, Sí, no, los Estados Unidos siguen comportándose como la superpotencia, Claro. aunque el hegemón ya no tiene la misma configuración que tenía recién salido de la Guerra Fría. Claro. Eso es evidente. supuesto, Pero claro. ellos siguen comportándose en esa, como en esa estela que queda, Esa ¿verdad? burbuja. Entonces, Pensando que pueden tomar cualquier el gran- tipo de decisión Claro. en el plano internacional y que no habrá sanciones. por eso, porque las Naciones Unidas nació fallando en cuanto a no establecer un sistema de sanciones contra aquellos países que rompan el equilibrio, que lesionen los derechos de otros países. Eso es así. Pero, ¿Y cómo por te ejemplo, metes? con el yo tema yo mandé a matar a un general de otro país, con un país con el que tú no estés en guerra siquiera. No, que tú Guerra, no, entonces exacto, no- que tú no no hay estás en- ninguna tú no estás- consecuencia. tú no estás en una confrontación Claro. bélica abierta. Bueno, hubo las escaramuzas y las cosas que pasaron en Siria, donde estaba, por supuesto, implicado Irán, Rusia, Estados Unidos, China, pero eso se convirtió Y como cuando una las especie armas de biológicas, que no había ninguna arma biológica, sin embargo decidieron bombardear. bombardear Pero lo Bagdad. mismo que pasó en lo que pasó en Irak. Yo estaba en Naciones Unidas como embajador de República Dominicana cuando pasó este incidente de que está el jefe, bombardeo sobre sí, Bagdad. exacto, de Bagdad. El jefe de la misión, se llamaba UNSCOM en ese momento, que era un australiano, está frente al Consejo de Seguridad para dar su informe. Y en ese mismo momento, la aviación norteamericana y la aviación británica bombardearon Bagdad. Lo que se puso en evidencia en ese momento es que ese señor le había dado su informe primero a esos dos miembros del Consejo de Seguridad, dos miembros permanentes, antes de decirlo ante el Pleno de la membresía, porque no había ninguna razón de que ese bombardeo se produjera si ellos no tenían información Claro. de primera mano de parte del jefe de la misión. supuesto. Se armó un escándalo tan grande que a él lo tuvieron que sacar. Ahí es cuando entra Hans Blix, el sueco, que son gente más ecuánime y además tienen un manejo de la diplomacia que trata de preservar los principios fundamentales, ¿verdad?, que están inscritos en ¿Cómo la se sienten los Carta. países Más de pequeños? 60.000 víctimas costó el bombardeo sobre Bagdad. Pero claro, eso fue ¿Cómo se muy sienten bien, ustedes, realmente. los países pequeños, en esas disputas de los grandes, de aquellos que tienen la capacidad de El vetar, gran poder, el claro. gran poder, los dueños del mundo? Yo creo que hay una palabra que la define muy bien, es impotencia. Los chiquitos, por ejemplo, en un escenario como las Naciones Unidas, los chiquitos lo que hacen es tratar de hacer coaliciones entre ellos para presentar por lo menos una posición que se sustente y no quedar en ridículo, porque es una posición de un grupo, Claro. de un cierto frente. Claro, claro. Pero si no, y claro, y tratar de consolarse con el artículo 2 Ya. de la Carta que habla de la igualdad soberana de los yo estados. tengo la impresión de que la República Dominicana, que es fundadora de las Naciones Unidas, Absolutamente, sí. nunca ha tenido una actitud muy proactiva frente a estos temas que estamos nosotros aludiendo. No, definitivamente no. Y por ejemplo, ahora que nosotros estamos en el Consejo de Seguridad hasta diciembre de este año, República Dominicana no toma ninguna iniciativa que pudiera ser criticada o no sé, por las grandes potencias. República Dominicana ha limitado su discurso al humanitario, a las mujeres, los niños y los envejecientes. Y a la bachata. Bueno, porque la UNESCO la acaba de declarar Patrimonio a Cultural de la propósito, Humanidad. Sí. Hace 13 años, No joda, hombre. según sabemos, usted inició en la ONU la campaña que motivó que se declarara, se hiciera el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí. Estamos
aludiendo al caso de las Mirabal con Sí. esta fecha. Sí, sí. Nos gustaría que usted rememorara un poco su experiencia, cómo le tocó a usted acreditar la razón de su pedimento en aquel escenario. Eso comienza con un folleto que me entregaron. Cuando yo estuve aquí en los meses antes de ir a tomar mi puesto, doña Gladys Gutiérrez, que en paz descanse, me tomó mucho cariño y Patricia Solano estaba trabajando en esa época con ella. Y Patricia me da ese folletito. Mire, Cristina, a ver si tú me lo puedes traducir al francés. El francés es mi segunda lengua materna. Y ahí es que yo veo que las feministas en América Latina, en un congreso en Bogotá, en el 1982, habían escogido esa fecha para que en el calendario, en el año, hubiera un día particular en el que se pudiera reflexionar sobre ese flagelo y tomando, por supuesto, como símbolo a las Mirabal, porque fueron objeto realmente, no solamente de la represión trujillista, otras también, pero es la forma en que las eliminaron físicamente. Ese asesinato fue una cosa que ofendió no solamente a la conciencia de los dominicanos, sino de todo el hemisferio. Claro, claro. Entonces, el que existe esa fecha, yo dije, bueno, yo lo vi, digo, pero así nadie se va a dar cuenta. Para que esta fecha adquiera realmente una relevancia y se convierta en el símbolo universal de la lucha contra la violencia hacia la mujer, tiene que subir al calendario internacional. Entonces, como yo iba para Naciones Unidas, dije, bueno, ese va a ser mi proyecto de trabajo. Okay. Y desde el primer año yo le escribí a Kofi Annan una carta hablándole de esa fecha y diciendo y recordando que las feministas latinoamericanas, porque aquí hubo un momento dado como una confusión, diciendo que Cristina se robó el trabajo de la gente. Yo no me robé el trabajo de nadie. Yo siempre dije, y yo tengo el verbigracia de cuando yo presenté el proyecto de resolución en la tercera comisión, donde yo menciono a las feministas latinoamericanas con el Congreso de Bogotá. Yo lo que hice fue Por que... además es imposible robárselo. Pero por favor, no, yo sí tuve la idea y tomé la iniciativa, sin instrucciones de la Cancillería, de yo empujar ese tema y hacer de eso finalmente mi Que proyecto ni siquiera de fue una trabajo. decisión del gobierno entonces. Ni siquiera fue una decisión del gobierno. No hay un memorándum, ni un fax en Cancillería que pueda decir, no, embajadora Guial, mire, le instruimos para... Eso yo lo hice sola. Yo comencé a conversar con distintos embajadores, con personalidades influyentes de la organización y después con los grupos geográficos para ver cuál era, ¿verdad?, el sentimiento, tomar la temperatura hacia esa propuesta. ¿Y qué pasó? No. Y entonces, cuando ya llegamos al tercer año, yo dije, bueno, es ahora o nunca. Y redactamos la resolución, el proyecto de resolución. Yo fui a presentarlo a la tercera comisión y comencé las negociaciones oficiales, que no fueron muy largas. Yo solamente negocié con 3 países. ¿Con cuáles? Canadá, Sí. Noruega y Cuba. Los 3 que estaban sumamente interesados en esa resolución y en el hecho de que esa fecha sirviera. Y cada uno tiene motivos específicos. Canadá porque también tiene una desgracia un poco colectiva con relación a las mujeres, de un asesinato colectivo que hubo en diciembre en Canadá. Y para ellos entonces esa fecha iniciaría la quincena de lucha contra la violencia. Noruega porque tiene una muy amplia sociedad civil, muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de derechos humanos y eso le interesó inmediatamente. Y Cuba también por razones obvias, además por solidaridad de la región y porque ellos conocen bien la historia de las Mirabal, de la resistencia contra Trujillo. Para ellos era un acto normal apoyarnos. Con ellos yo tuve alguna dificultad con el texto porque ellos son muy dogmáticos y Noruega había pedido algo en el texto y yo quería absolutamente complacer a Noruega porque para nosotros como país era importante tener a bordo entre los copatrocinadores de la resolución un país como Noruega y un país como Canadá. Claro, Cuba también era importante. Bueno, en fin, por fin yo me pude arreglar con ellos y pasamos. Y la resolución terminó
con 100 copatrocinios. Ok. Para mí, lo que más me marcó es que un día yo voy en un pasillo en Naciones Unidas y se me acerca el embajador alterno de Sudán y me dice, Ambassador, su resolución me interesa. Digo yo, pero qué bueno, usted lo único que tiene que hacer es copatrocinarla y así ayudarnos. Y mientras más amplia sea la base de copatrocinios, más evidente será el consenso de los Estados miembros sobre este tema y de que necesitamos que haya un día de reflexión en el calendario para que los gobiernos decidan implementar políticas públicas para luchar contra ese flagelo. Usted es abogada constitucionalista y fue aspirante a formar parte del Tribunal Constitucional Sí. años atrás. Sí. Si a usted le tocara proponer un proyecto de reforma constitucional, ¿qué usted sugeriría? Bueno, yo tendría varias cosas que sugerir. Para mí, la primera y más urgente sería eliminar el jus soli de la Constitución y dejar únicamente el jus sanguinis. ¿Por qué? Porque la nación dominicana ya está constituida y de todas maneras queda una vía de acceso a la nacionalidad dominicana para los extranjeros. Es más, dos, porque está el matrimonio, está la naturalización por matrimonio y está la naturalización pura y simple que por decisión de la autoridad administrativa. Pero lo del jus soli yo creo que ya no tiene sentido. ¿El jus soli se mantiene? Sí, en la Constitución del 2010, parcialmente modificada en el 2015, el jus soli se mantiene. Claro, es un jus soli condicionado. Por eso lo pregunto. Sí, por dos cosas. Primero, porque los hijos de los diplomáticos no pueden acceder a la nacionalidad dominicana. Y dos, para los extranjeros transeúntes y los extranjeros que están en condición irregular en el plano migratorio. Los hijos no pueden acceder a la nacionalidad dominicana. Eso es algo que fue dicho por una sentencia del Tribunal Constitucional, porque la sentencia 168.13 establece muy claramente quiénes son dominicanos, quién tiene derecho a acceder. Esa sentencia fue muy criticada, tanto en el país como en el extranjero. Sí, bueno, yo fui de la que la defendí, fui mucho a la televisión a defenderla. No, la sentencia tiene sus falencias, pero en general la sentencia es una sentencia muy buena y era hora de que nosotros... se hizo para los haitianos. No, se hizo para todo el mundo, pero realmente, ¿quién nosotros tenemos como vecino? ¿Quién es un Estado fallido? ¿Quién es un Estado totalmente colapsado, que expulsa a sus propios habitantes y es incapaz ni siquiera de garantizarle el derecho a la identidad, que es el primer derecho fundamental que un Estado tiene que garantizarle a sus administrados? Porque el Estado civil haitiano es realmente una ficción del espíritu. A mí me ha tocado de vez en cuando traducir, yo soy intérprete judicial también, y traducir actas de nacimiento haitianas, pero son las menos. ¿Cuántos nacionales haitianos de los 10 millones mal contados que ellos tienen El punto es están que registrados? para desgracia, tal vez, Haití está ahí. Y es una realidad. Sí. Y es un Estado realmente fallido y Es un jodido. Estado fallido. Y jodido. Y los haitianos no tienen un país. No tienen, sus ríos están secos, sus bosques están depredados, sus riquezas están jodidas. Capa Boscosa 1.8. Y hay 10 millones de personas ahí, o más de 10 millones de personas. Si hay un país que debiera trabajar intensamente con Haití, es República Dominicana. No asimilar. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente. Trabajar para que Haití se recomponga, si hay alguna posibilidad de que ellos puedan volver a trabajar. Sin embargo, no vemos esa proactividad dominicana en Haití. Óigame, para empezar, no hay un medio de comunicación del país de más medios de comunicación por territorio y habitantes en el planeta, República Dominicana, que tenga un corresponsal en Haití. Las noticias que recibimos de Haití tienen que ser vía agencias noticiosas internacionales porque no tenemos presencia en ese país, donde deberíamos tenerla. Claro. Y deberíamos contribuir de manera positiva
a sus soluciones. Yo entiendo que Dicho sí. sea de paso, Yo entiendo el que primer cliente comercial de la República Dominicana, Haití. Y con todo lo que podamos reclamarle a la migración, sea legal o ilegal, óigame, la producción agrícola de este país, o agropecuaria, sobre todo el noroeste, se sustenta en la mano de obra haitiana. Dice que ellos aportan el 19% del Producto Interno Bruto. Que los Bueno, traen, esos estudios y esas cifras, yo las metería en así, Bueno, está bien, pero entre comillas. aquí estuvo justamente la persona del gobierno encargada de darnos y nos dio todas esas cifras a nosotros aquí en el programa. Claro. Pero de todos modos es un tema que en algún momento... Es un nosotros tema internacional sumamente importante. Bueno, como pero nación- no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en el periódico Listín Diario la propuesta que nosotros hicimos. Yo soy la secretaria del Comité Dominicano para Solidaridad Internacional con Haití y nosotros hicimos una propuesta oficial que salió en los medios de comunicación. Al regreso de la pausa vamos a hablar de Vamos eso. a comentar ¿Cómo entonces. Seguimos conversando con la doctora Cristina Aguiar, experta en Derecho Internacional y muchas otras cosas relacionadas con el ejercicio del derecho. Dígame una cosa, ¿cuál es su parentesco con la Aguiar más conocida en este país? Isabel. Sí, es la misma familia, pero yo de quien soy sobrina nieta es de Mercedes Laura Aguiar. Mercedes Laura Sí, Aguiar. que fue una célebre maestra de las maestras normales, Claro. las primeras 7 maestras Pero normales. Isabel Aguiar está emparentada. También es de la... Sí, porque está ¿Quién fue registrado... Isabel Aguiar? ¿Qué hizo? Bueno, Isabel Yo Aguiar desconozco era una esa señora historia. que era como filántropo Ah, ya. ahí y que estuvo siempre en esa zona de Herrera. Esta otra rama de los Aguiar, con quien yo me trato muy bien, mi prima María Isabel Aguiar, siempre estuvieron en esa zona, tenían tierras en esa zona. Y esta señora, Isabel Aguiar, era filántropo, recogía a la gente, ayudaba. Alguna gente dicen que ella era también un poco curandera. Si ella Como- viviera y manejara, no circularía por su calle. Ah, no, pero para Seguro. nada, porque ese realmente es una locura. Así es. Mire, bueno, Sin embargo, mire, qué bueno que tú hayas preguntado, porque yo pensaba que Isabel Aguiar era como Isabel la Católica. así. No, un poquito menos. Bueno, vamos con ese proyecto que usted desarrolló con relación a Haití. Sí, Háblenos de eso, por favor. Sí, el comité, entendiendo que nosotros tenemos que tener una actitud un poco más proactiva con el tema haitiano, nos reunimos el comité jurídico, que está compuesto por Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Miguel Vázquez y una servidora. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de elaborar una propuesta. Pues Después de haber escuchado hay xenofobia ahí. ¿Eh? Hay xenofobia ahí. en el proyecto. No, en el comité. Ah, pero para nada. Si nosotros somos la gente que más ha hablado en favor de que hay que reconstruir Haití. Claro, por Y después de supuesto. haber ido a la conferencia del señor Mullet, que fue el representante del secretario de Naciones Unidas en Haití, después que nosotros vimos todo lo que él dijo, y él señaló y puntualizó mucho la urgencia que hay en que Haití se encuentre una solución internacional para Haití, pues no una solución dominicana, ojo. No, es una solución internacional. internacional. ¿En qué consiste el proyecto? Entonces nosotros hicimos un proyecto proponiendo que República Dominicana, aprovechando que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, avance esta propuesta y además porque en Naciones Unidas se creó en el 2005 una comisión especial sobre el restablecimiento de la paz. Esa comisión escucha a todos los actores y puede escuchar a la sociedad civil. Nosotros somos sociedad civil, dijimos, por lo menos podemos quizás avanzar a través de esa comisión. El proyecto consiste en que para Haití se establezca un mandato especial de Naciones Unidas que sea a la vez un mandato ejecutivo y un mandato administrativo. Un fideicomiso. Algo así.
sin decir el nombre, porque eso no está contemplado en el derecho internacional, y por otra parte, nada que se aparente a una tutela internacional puede ser aplicado a un Estado miembro de Naciones Unidas. Pero un mandato ejecutivo que los dirija hacia dónde tienen que ir, que le establezca un plan de desarrollo, Claro, claro. Que puedan incluso incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible que son obligatorios para toda la membresía Claro. de Naciones Unidas, pero que tengan una dirección y sobre todo que ellos tengan alguien que los esté encuadrando, porque desde que se dejan solos ya sabemos lo que pasa con los fondos, Claro, con claro. las cosas, todo se diluye y finalmente no se avanza. Y bueno, yo siento que la comunidad internacional nos ha dejado a Haití como problema. Pero claro que sí. Y realmente nosotros, aunque privamos en rico y aunque hablamos pendejadas de que la economía crece y crece y que somos un país bollante, pero la no. realidad es otra. Claro. ¿No? Totalmente. Y nosotros no podemos cargar con Haití, definitivamente eso no es eso- posible. eso- eso Nosotros es podemos, imposible. como dice Colombo, contribuir en la solución. Exacto. Porque nosotros, que Haití es una realidad, nosotros tenemos una isla en donde un pedazo de esa isla, Yo tuve- 27.000 pero- kilómetros pero- cuadrados tienen pero ellos. además, está tan desarticulada la sociedad haitiana, me consta. Hace unos 2 o 3 años yo estuve trabajando con el proyecto del Consejo Económico Binacional Quisqueya, binacional, Sí, binacional, ajá. con empresarios dominicanos encabezados por los Vicini aquí, Sí, sí. Fernando Capellán y otros, y del otro lado 3 empresarios llamados a integrarse al proyecto, que no les interesó, porque su interés es tener su dinero en Miami o en París, no le interesa a su país, no le interesa para nada. Entonces, mientras no haya una clase social, capitalista, que asuma su país, es muy difícil. Es muy difícil, exacto, porque la masa inculta y empobrecida, esos no tienen conciencia, eso la única conciencia que tienen es de sobrevivir Claro. cada día y de ver cómo van a mejorar su existencia, y si es caminando hacia el este, señores, Jimaní está a 60 kilómetros de Puerto Príncipe, Así es, ¿verdad? sí, está ahí Entonces, pegado. cuando yo fui a Haití, ¿No? Y lo grande, ahora tú yo mencionas, me quedé en el ahora que tú 2006, mencionas a Jimaní, toda esa zona fronteriza está cada vez más haitianizada. Y lo digo sin ningún- claro, sin pero es que no hay ningún incentivo No tampoco hay. para los dominicanos Claro, ¿y en qué esa hago zona. yo? ¿Qué hago yo viviendo? No hay desarrollo fronterizo. No hay desarrollo Yo fronterizo, soy pero médico. eso está en la Constitución. Pero ahora mismo. Si yo soy ahora médico, mismo, ingeniero, ¿qué hago, Jimaní? Yo hace Nada. unos meses yo motivé un seminario en el INTEC precisamente sobre desarrollo fronterizo. Ya yo sabía por ahí que los chinos, al establecer relaciones con República Dominicana, incluyeron entre sus propósitos desarrollar, precisamente establecer industria En la frontera. Se hizo el seminario y en ese seminario Juan Vicini dijo que el proyecto de desarrollo fronterizo podía acoger a más de 500.000 personas como mano de obra de ambos países. De ambos países. ¿Y qué hace falta? Que el gobierno dominicano, porque de aquel no podemos esperar No, mucho, porque no hay interlocutor de aquí, construya no. carretera, electrifique, etcétera, desarrollos de la infraestructura, y no se da ningún paso en ese sentido. Y esa locura de que solo una universidad, un país donde hay estudiantes. Por eso, pero bueno. No, hay estudiantes, porque aquí hay muchos estudiantes haitianos. Claro, hay muchos estudiantes. Hay No, muchísimos digo estudiantes yo allá, haitianos. donde Pero se allá, hizo, bueno. donde se hizo, donde la hizo Leonel. Bueno, donde Bueno. se hizo quizás no hay tanto. Es ahí que yo digo. Sí, no. Pero yo creo que lo que tenemos que tratar de accionar sobre esa inercia de las autoridades dominicanas para moverlos a hacer algo. La frontera. Pero es que está en la Constitución, además. El que conozca la frontera de La México. dominicanización de la frontera, yo creo que Claro, pero es un escuche, tema urgente. Óigame, nada más hay que ir a México, a la frontera con Estados Unidos, para darse cuenta que la frontera es otro país, con un desarrollo enorme en todo sentido. Así es. 60 millas, 50 millas del lado norteamericano y 50 millas del lado mexicano. La franja fronteriza es una potencia económica y social. Claro, pero ese es un poco el concepto que Y había. ese es el mejor muro, no hay otro muro no hay mejor otro que muro, ese. No hay otro muro. Ese concepto lo había expuesto aquí Shlomo Ben-Ami, quien fuera canciller
israelí en uno de los gobiernos de Shimon Peres, él llama eso la frontera benigna. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que quizás tratar de buscar, esa frontera benigna, donde haya una zona de alto desarrollo, porque hay fuente de empleo, etcétera, Ahora mismo, de los dos lados. Lo único que se propicia es la corrupción en esa frontera, eso es una barbaridad. El tráfico de personas. Ahí hay guardias en la frontera, donde los finqueros dominicanos le dicen, mira, tráeme 10, necesito 10 peones, tráemelos mañana, aquí está el dinero. Y los traen, sí, los mismos guardias. Ahora, esa situación es algo que hay que subsanar. No quisiera yo que pasara el tiempo de la entrevista, que colomos la corto inmediatamente. ¿A quién corto yo? Cuando el tiempo se agota, cuando el tiempo se agota, sin preguntarle sobre, aprovechando su condición de abogada constitucionalista, en la República Dominicana hemos modificado tanto esa constitución, la hemos vapuleado tanto. 39 veces. Sí, 39 veces. Todavía hace falta hacer una constitución pétrea, una constitución de verdad, acorde con estos tiempos, que ningún salta para atrás pueda violarla sin recibir ninguna consecuencia. De hecho, hemos aprobado una ley de partidos y una ley de régimen electoral y ha ido como 10 o 15 veces al Constitucional, porque lo que aprobaron los analfabetias que tenemos en el Congreso es un disparate. No, yo creo que no es eso, es que hay un malentendimiento de un cierto número de temas de lo que es la democracia. ¿Cómo es posible que un sistema de partidos pueda aprobar dos leyes que violan la Constitución, pero alegremente por todas partes? Sí, claro. Entonces eso quiere decir que el sistema de partidos está enfermo, Claro. Eso quiere decir que la democracia representativa está en crisis, Claro. que tenemos que pasar a estadios más avanzados de democracia participativa, mecanismos donde el pueblo sea consultado de forma directa, más a menudo, sobre temas que le conciernen. Y eso quedó bien plasmado en el derecho internacional, en los 10 principios de Río, desde el 1992. La participación hacia mecanismos participativos. A 10 años de la Constitución del 2010 no tenemos ni la ley del referéndum, ni la ley del plebiscito, ni la iniciativa legislativa popular, que son mecanismos para que el administrado pueda participar en su propia administración, además, en la toma de decisiones. Además hemos fracasado en algo que es sustancial, el fomento de la conciencia ciudadana sobre derechos y deberes. Pero eso Este es un pueblo que no tiene la más remota idea de lo que son derechos y deberes. No, ya yo creo que el haber eliminado de los pensas escolares la moral y cívica, eso ha sido un error craso. Porque entonces, ¿cómo tú le enseñas los valores? ¿Cómo tú le enseñas ciudadanía a los estudiantes, a los universitarios, pero también a los de primaria, que tienen que aprender lo que es la civilidad, lo que son los deberes de una persona que vive en sociedad? Yo fui maestro de moral y cívica. Ah, bueno, pues entonces yo no tengo que predicar para convencer. Yo fui en el 84 a los Estados Unidos, invitado por UCIS, de información, a un seminario internacional con periodistas de toda América Latina, y yo me quedé verdaderamente asombrado del nivel de conciencia del ciudadano norteamericano. Yo no lo sospechaba, pero cada senador vive bajo el escrutinio directo de sus ciudadanos, de sus representados. Así es. Y lo viven acechando. Cualquier error que cometa es la gente que le cae arriba. Eso es así. Y eso es importantísimo. Eso es así. En los Estados Unidos hay también algo que me llamó siempre la atención. Los jueces de un cierto nivel son electos directamente por sufragio popular. Claro. Los jueces de condado, etcétera. Y yo decía, no, pero que eso no es bueno, qué sé yo cuánto. Pero que quizás sí es bueno. Son 3 elecciones que hace el condado. Quizás sí es bueno porque el juez así también tiene que cuidarse en su ejercicio, en su vida pública y en su vida particular. Y el condado elige al sheriff y al consejo de educación, quienes van a educar a mis hijos. Eso es por elección popular. Eso es importante. El consejo educativo, el sheriff y el juez. El sheriff y el juez. O sea, dos componentes, ¿verdad?, Claro. del tema
justicia, Claro. y el tema justicia es el único tema que puede garantizar la cohesión social. Así Yo es. lo puse, como lo puse, lo puedo quitar también. Exactamente. Así Como es. si yo lo pongo, yo lo puedo quitar. Si desvía que hay actuaciones que son reprendibles, pues se va. Entonces aquí no, en nuestro país, lamentablemente, usted va a cualquier provincia y le dice, ven acá, ¿quién es el senador de esta provincia? Y la mayor parte no sabe. No quién saben es. quién es el senador de la provincia. Eso no, ni siquiera eso. ¿Cuál es el diputado de mi circunscripción o el regidor? Sí. Yo te pregunto a ti, tú me preguntas a mí, ¿cuál es el regidor de mi circunscripción? Que es la uno. Ese tipo yo nunca lo he visto, a esa señora. No, nada, Yo nunca nunca, paso por mi nunca, casa, no he ido nunca, por el barrio. nunca me ha visitado. No, es que no tienen oficinas en las circunscripciones. Por ejemplo, en Francia, que yo viví tanto tiempo en Francia, los diputados tienen una oficina en su circunscripción y tienen que recibir a los ciudadanos. Claro. Al menos 2 veces por semana ellos están ahí recibiendo a los ciudadanos. Así No es. es de que una oficina senatorial allá en el Congreso, no, es en su circunscripción, circunscripción, para que claro. los ciudadanos tengan acceso a su representante. Así es. Va a buscar dinero. Mire, No, es para muchas veces a proponerle cosas, traerle Porque quejas en Francia sobre... En Francia no existe el barrilito. No, en Francia No, no no existe es barrilito. barrilito, no para nada. Pero en Francia existe también un mecanismo que es admirable, es que cada martes en la Asamblea Nacional comparece el gobierno para las preguntas de los legisladores. claro, claro, Y están ahí y hay que ver cómo los cajetean. claro. O sea, no lo tratan así, Así de es. que con, No, con paños tibios, un paño no. tibio y pasándole la manito, es ¿no? así. Le tiran duro. ¿Por qué? Porque Yo los... he visto en España, óyeme. Oh, en España también. Le Ah, dicen sí. de todo. Porque es que los legisladores en esas latitudes tienen una conciencia diferente de Claro. lo que es su rol de representación. Claro. Bueno, Cristina, lamentablemente, Sí, ya cortó. concluyó el tiempo de la entrevista. Pero sospecho que va a volver por aquí. un día Muchísimas de- gracias. Encantada de conversar realmente con los dos. Gracias. Yo realmente aprecio mucho los tweets de Juan, sí, que le doy Gracias. seguimiento. Gracias. Volvemos ahora. Muy bien, doña Cristina. Qué bien habla esa mujer. Cristina me quiere, pero dime, ¿verdad? Dime, Bueno, la gente que dice. Betania Robles, La Lotería, es un barrio. Por el barrio La Lotería están quemando gomas por la instalación sorpresiva de una antena de 40 metros, pese a que se encuentran en una litis judicial para evitar la instalación de la misma. Los residentes del sector exigen a las autoridades intervenir ante la instalación sin permiso de esta antena. Claro que sí. ¿Dónde queda el barrio de la lotería? Tú no sabes, más o menos, ¿por dónde queda? Yo creo que, yo creo, además no me voy a aventurar, pero creo que está de aquel lado. Ya, bueno. Después Nada, de cruzar el puente de la 17. nada, que procedan quienes tengan que proceder para chequear esa situación. Ramón Ariza, desde Santo Domingo, dice, están asustados los del PLD con estos muchachos de la Plaza de la Bandera que deberían de protestar hasta el 15 de marzo o hasta mayo, porque de que se van, dice. Bueno, Está pegada esa consigna. óyeme, ¿qué Esa ahí, ejemplo han dado esos jóvenes? Que déjame decirte, hay una alianza de clase, porque ahí no solamente hay popis, hay guaguaguá también. Sí, yo escribo mañana sobre eso. Hay popis y guaguaguá, Escribí esta mañana Sí. sobre eso. Se llama La Rebelión de los Popis. pero también hay guaguaguá. Lo digo en el interior. Bueno. Sí, Porque era que yo iba a poner un título mayor. Me iba a llamar La Rebelión de los Popis y La Revolución de los Guaguaguá. bueno, dile a la gente que son los guaguaguá, la gente pobre. Los pobres, los jóvenes humildes. Y pobres. los popis son los clase media. Claro, los, claro. Los chicos de Ajá, papi y mami. Así es. Pero Qué, ahí bueno, están. qué ejemplo, óyeme, qué buena sorpresa nos han dado, porque uno ha tenido la idea de que esta juventud de hoy, los millennials famosos, como que no, Está en otra cosa. como que están en otra cosa, pero no, están en la cosa también. Y eso, miren, que esa gente
nacieron, la mayoría, durante la era del PLD. Así es. No nacieron cuando Balaguer, ellos no conocieron No, eso. no, nacieron saben a lo que fines era. de los 90 la mayoría. Claro, claro. A fines de los 90 nacieron. Así Ya es. saben. Bueno, nada, entonces como que nos vamos. Nos vamos Y entonces. nos vamos. Mañana estamos aquí de nuevo. Aquí, señores, cómo no. Buenas noches y buenos días.